Hablamos de deporte en Forinvest 2017 y lo hacemos con Sacha Kuritov, que es deportista y practica la pelota en la modalidad One Ball. Sacha, bienvenido. Un deportista en un foro de finanzas solamente puede venir a buscar sponsors. Correcto. Bueno, estudio también International Business de la Universidad de Valencia y bueno, y sí, vengo aquí más que nada para darme a conocer e intentar buscar nuevos sponsors. Preséntanos el One Ball. Bueno, el One Ball es una modalidad de pelota a mano y se juega en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Europa, como países como Holanda, Bélgica. Y bueno, es como el frontón, sin la pared lateral, la izquierda, y solo un muro. Y se juega con una pelota de goma y sin chapa en la pared. Tú le puedes dar todo lo bajo que quieras en la pared. Y bueno, es un juego muy rápido, fácil de televisar, con la goma, con la mano, fácil de televisar y vendible para los sponsors, porque solo tienes la cámara que enfoca la pared. Está en Estados Unidos se practica desde hace años. Sí, hace más de 100 años, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que hay más de 2000 canchas y allí empresas como Red Bull, Nike ya empiezan a entrar seriamente. ¿Y qué diferenciación hay con el deporte nacional de los valencianos, como es la pelota en modalidad escala corda o raspall? ¿Qué diferencias hay? La diferencia es la pelota y que es solo una pared, se pega contra una pared. Lo que pasa es que sí que necesitas dos manos, que en la pelota puedes jugar más con una, y sobre todo pienso que el marketing que se hace en Estados Unidos, que lo tienen muy claro. Ellos tienen claro que allí se tiene que hacer un espectáculo y para vendérselo a las empresas tienes que hacerlo así. Y también que las leyes acompañan. En Estados Unidos, para un patrocinador hay unos beneficios fiscales que en nuestro país, por ejemplo, no están. Sí, bueno, y beneficios para los deportistas. Yo tengo amigos allí que disfrutan de becas y pueden compaginar muy bien el deporte y los estudios. Yo aquí intento estudiar y hacer deporte, pero la verdad que es bastante difícil. ¿Qué falta aquí para poder? Porque hablamos mucho de deportistas de élite, pero luego es un camino bastante duro y yo lleno pienso de piedras. Lo que me decía mi entrenador, ¿no? Que ves, Sacha, esto la gente no lo ve, de levantarse a las 6 de la mañana, entrenar, ir a la universidad. Y yo pienso que para mejorarlo se debería hacer un programa especial para los deportistas de élite de la Universidad de Valencia y acoplar unos horarios, unas tutorías para que los deportistas pudieran disfrutar de más ventajas y no tener que ir siempre agobiados, porque yo si no voy a clase es como si mi amigo no va a clase, yo no tengo ninguna ventaja. Están los empresarios y las grandes empresas están mentalizadas en poder patrocinar a deportistas, porque sí que hablamos de deportes mayoritarios, eso tiene su vía, pero cuando se trata de un deportista concreto y el deporte individual cuesta más. ¿Por qué? Bueno, yo la verdad que siempre lo digo, que agradezco a las empresas que me apoyan porque apoyan un deporte secundario. Y lo que decías tú, cuesta más porque muchos empresarios aún tienen esa mentalidad de no retorno. Es decir, que estoy dando algo sin retorno, a fondo perdido. Y hay que intentar cambiar esa mentalidad pues ofreciéndoles un retorno, haciendo campañas publicitarias por medio de las redes sociales, que es muy importante, darles visibilidad. Y eso es lo que hay que intentar cambiar en la opinión de muchos empresarios que tienen la mentalidad de si no es fútbol, no hay retorno. Pero hay un retorno económico, pero también hay un retorno social. Un retorno social, porque al final es lo que decimos, yo en mi persona, en mi entorno, a lo mejor no llego a tantas personas como el fútbol, pero llego a unas personas centradas, es decir, que me siguen día a día. Y tú tienes que mirar no solo la cantidad que tú vas a dar con el retorno que va a tener, porque claro, no es lo mismo que me patrocines a mí que patrocines al Real Madrid. Claro, el retorno que tienen ellos es mucho más grande, pero la cantidad económica también es mucho más grande. Entonces tienes que ahí equiparar a ver qué interesa más. Yo pienso que apoyar deportistas como yo y deportes minoritarios sí que es rentable, porque día a día luchamos para dar visibilidad a las empresas y a sus marcas. ¿Quién es más receptivo contigo? ¿Qué tipo de empresas? Porque llegar, tú tienes que contar la pelota. Bueno,
la Comunidad Valenciana la pelota no hace falta tener presentación, pero sí cuando llegas y dices, no, yo practico handball y además gano campeonatos en Estados Unidos. Sí, es un poco difícil, pero tú tienes que intentar entrar, pues que soy pelotari, porque al final es pelota a mano, y después ya decir que juegas internacionalmente, que la visibilidad va a ser por todo el mundo, y también que empresas como Red Bull, Nike lo apoyan, porque eso te da como, digamos, más caché, porque claro, que empresas multinacionales lo apoyen es importante. Y entonces sí que es difícil porque claro, dices OneWall y dicen, ¿qué? Pero bueno, hay que explicarlo y intentar siempre hacer una reunión, explicar qué es, qué retorno tiene, cuántas personas lo siguen y a partir de ahí, por qué televisiones se ve y a partir de ahí empezar a negociar. ¿Qué retos tienes para el 2018 y en un futuro inmediato? Bueno, ahora vengo de Italia de jugar y ahora inmediatamente ahora estamos preparando la temporada estival en Estados Unidos y jugaré al Red Bull Slabs en Estados Unidos y los World Games en Polonia, que es para entrar a los Juegos Olímpicos. ¿Y qué sponsors, qué patrocinadores tienes? Bueno, y también... Que estamos aquí y decimos los patrocinadores. Bueno, y agradecer a mis patrocinadores que son pues Balearia, La Volata, Magnesio Natural y bueno, y a futuros sponsors que espero encontrar nuevos sponsors aquí en el foro y en la Feria de Valencia y a ver si llegamos a nuevas empresas y conseguimos nuevos patrocinadores. Seguro que sí, seguro que sí. No te Eso esperamos. Más, hay que ir a tocar las puertas a los stands. Exacto. Aquí tenemos Mundo Financiero, seguro que te apoyan y que entienden lo que es el handball y la importancia que tiene en apostar por deportistas de élite. Sacha Kruitov, pelotari, modalidad handball, un placer haber hablado contigo y haber traído aquí a Forinvest 2017 el deporte. Suerte. Igualmente, gracias.